a ver, rapidito, nueva encuesta publicada hoy en el diario Exitosa, CPI, y marca lo que ahora sí queda claro, es una tendencia. El día domingo en el diario La República, si no me equivoco, caída en la popularidad del presidente Martín Vizcarra en 12 puntos. Lo que hoy marca la encuesta del diario Exitosa, hecha justamente por la encuestadora CPI, es una caída aún mayor. 16.9, casi 17 puntos cae, de 56.6% a 39.7%. Esto, desde mi punto de vista, digamos, confronta primero el tema del gabinete de Salvador del Solar. Es decir, si el plan era recuperar una cierta popularidad con, ¿cómo es que le llaman, no? El refresco. Cámbiame por favor el eco. El refresco del gabinete y sobre todo de la imagen del presidente del Consejo de Ministros, parece que eso no ha funcionado. Parece que habría hecho eco también las críticas al presidente y sobre todo al gobierno de estar, digamos, más concentrados en la imagen, en las apariencias, que en finalmente el hecho concreto. O los hechos concretos, las políticas públicas. Ayer leí una columna de Nelson Manrique en el diario La República, que él plantea que, claro, son algunas voces, ¿no?, que quieren convencer al presidente Martín Vizcarra. Claro, él siempre de esa posición a la antigua, pues que me disculpe, porque los Inesio, ¿no?, Nelson Manrique escriben como si siguiésemos en los años 70, ¿no? La correlación de fuerzas, el poder, el neoliberalismo. Entonces, claro, lo que le plantean es que algunos estarían queriendo hablar al oído del presidente Martín Vizcarra y decir que tiene que hacer más reformas neoliberales. Yo no sé, eso es típico, ¿no?, de la típica izquierda. De la izquierda dinosaurios, ¿no?, hablan justamente de todo finalmente es neoliberal. Y la derecha también dinosaurio habla que todos son marxistas o terrucos. Así estamos en este país de extremos. Pero bueno, lo que planteaba Manrique es que lo quisieran convencer al presidente Vizcarra de dejar el tema de la lucha contra la corrupción. Y yo creo que nadie le plantea eso. Yo creo que las encuestas más bien lo que marcan es que el presidente Vizcarra debe seguir con el tema de la lucha contra la corrupción, pero ya no como una bandera, sino efectivamente como una política pública. Y la política pública debe pasar no solamente por pechar a un Congreso que hoy por hoy ya está desacreditado. Lo dijo Marisol Perestello, ya no tiene la misma fuerza que antes, más allá de pequeños, digamos, acciones que lo único que hacen es aumentar en su desprestigio. Estoy hablando, por ejemplo, de mantener los gastos de representación de 2.800 soles. Estoy hablando, por ejemplo, de ayer haber mantenido este blindaje al ex fiscal de la Nación, pero todavía fiscal supremo, Pedro Chávarri. Esa finalmente es un tema del Congreso de la República. Repetía, ya no solamente decirlo de la boca para afuera y utilizar el tema de la lucha contra la corrupción para pechar un Congreso. Parece que eso ya no le va a dar réditos. Es decir, la confrontación con un enemigo que para la opinión pública, y yo creo que en términos fácticos también reales, está debilitada, no tiene sentido. A nadie le gusta finalmente que estén chancando constantemente a uno que ya se volvió débil. Pero bueno, algunas voces no paran, ¿no? Y dicen, siga, no hay que finalmente debilitarlos, sino hay que eliminarlos. Bueno, ya eso es finalmente cuestión de cada quien. Pero el tema de la lucha contra la corrupción es algo que debe mantener el presidente Vizcarra, pero repito, con cosas concretas. ¿A qué me refiero? El tema del transporte, por ejemplo, con la muerte de 17 personas el día domingo por la noche. Ese es un tema de corrupción al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mafias en las revisiones técnicas, mafias en los permisos para el transporte público, mafias en el tema de los terminales, mafias. ¿Qué está pasando con las APPs? Una columna muy interesante del señor Wash del Banco Mundial que maneja el tema de las APPs. No se están haciendo las correcciones, nadie está haciendo el trabajo, seguimos con la banderita de la lucha contra la corrupción. Él dice una cosa muy bien, claro, estamos recurriendo a sistemas que suenan bonitos, ¿no? Como finalmente el acuerdo de gobierno a gobierno para el tema de los panamericanos, pero él dice, esa no es la solución, tenemos que corregir los temas estructurales que hacen de la sociedad peruana una sociedad que promueve, que incita a la corrupción, en el cual no está corrupto el sistema, sino que el sistema es la corrupción. Eso es lo que tiene que cambiar también el presidente Martín Vizcarra. Y hablo, por ejemplo, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones nuevamente. Es el ministerio que tiene más presupuesto. ¿Cómo hemos cambiado la manera como se licitan las obras públicas? ¿Cómo hemos cambiado la manera como se fiscaliza? Entonces, ese es un tema de la lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción, nuevamente se equivoca Nelson Manrique, no es pues
Si luchas contra la corrupción ya no puedes hacer las otras cosas. Lo que las encuestas le dicen al presidente Martín Vizcarra es que finalmente tiene que poner el ojo en otras cosas también. Está la reconstrucción y está el tema de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, ese es un tema fundamental que tiene que captar el presidente Martín Vizcarra. Esto nos lleva para mí a un punto positivo o un punto negativo. No, el negativo va a ser si es que el presidente Martín Vizcarra insiste en únicamente esperar o de alguna manera pretender siempre contar con una alta popularidad. A veces la alta popularidad se da justamente porque tú no buscas esa alta popularidad, porque tú lo que estás buscando son hacer cosas concretas, implementar políticas públicas. Ese sería el punto de vista positivo, que el presidente Vizcarra empiece finalmente a dejar de lado la preocupación única del tema de la popularidad y empiece a hacer algo con esa popularidad que, como bien dice Augusto Álvarez Rodríguez ayer también, todavía se mantiene positiva. Comparable obviamente con otros presidentes, es algo positivo también. ¿Qué hacer justamente con ese capital? Pero que haga algo. Pues repito, y aquí vuelvo a citar a Manrique. Claro, él dice, desde su punto de vista, pues, no, tiranosaurio, bueno, dinosaurio, ¿no? El neoliberalismo que por aquí. Bueno, pues, si quiere ser comunista o marxista el presidente de Vizcarra, como quizá le gustaría a algunos, bueno, que lo sea, pero que sea algo. Que plantee algo. Que se defina en algo. ¿Cuáles van a ser sus...? Si no quiere ser finalmente neoliberal, que me parece el típico discurso, repito, ¿no? De crítica para desacreditar. Neoliberal, ¿qué significará neoliberal? Aquí el problema en el Perú es que no somos nada, somos liberales bananeros. El neoliberal es una manera de crítica, es como cuando le dicen también a todo lo que es la izquierda, cuando hay izquierdas modernas. Desgraciadamente no es el caso del Perú, y la derecha aquí en el Perú también, es una derecha liberal bananera. Martín Vizcarra, justamente por haberse parado en el medio, podría tener esa posibilidad de finalmente definir un norte. Me parece que ahí no lo tiene. Y empieza a cometer también errores tontos. José Carlos Requena, también en el diario El Comercio, no sé si fue el lunes o martes, también planteaba los errores que empieza a cometer. En el tema de las Bambas se han cometido una serie de errores. Parece que en el tema de las Bambas también ha tenido una implicancia en la caída del presidente Martín Vizcarra. Luego está el tema de la reconstrucción. Pones a una persona, Nelson Chuy, tienes a 3 ministros cuestionados por temas de corrupción. No está midiendo con la misma vara el presidente Vizcarra cómo midió a Salvador Heresi, de cómo mide ahora, por ejemplo, a Carlos Brus. Entonces, esas son las cosas que empiezan a tratar o de alguna manera reventarle en la cara al presidente y al Ejecutivo para que tome algunas medidas. Entonces, que ya no mire las encuestas. O sea, que este bajón sea el inicio de decir, bueno, ¿sabe qué? Esto de únicamente gobernar para las encuestas es una locura. Y que no nos engañe el presidente Vizcarra. Ha venido siendo así. Ayer, por ejemplo, me encantó la frase cuando él dijo, yo acá lo decía justamente durante el programa, yo ya iba a criticar al presidente Vizcarra con las típicas frases de siempre, pero dijo algo muy cierto y que hay que reconocerle. Ya no empezó a jugar con la popularidad, sino dijo, esto es culpa de todos nosotros. La responsabilidad de la informalidad es de todos nosotros. Esa es una manera, y eso también cala en la población, porque la población no es tonta, no quiere únicamente escuchar bonito, quiere también saber cuando alguien le empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Por aquí vienen los problemas y todos tenemos que cambiar. No se trata de que yo te voy a resolver todos los problemas. El Ministerio de Energía y Minas es otra fuente de corrupción. El tema de las Bambas, todo el mundo habla, yo ahora escuchaba muy simpático, porque ahora hay un nuevo prurito, ¿no? Quieren apelar al nacionalismo, al chauvinismo, además nacionalismo cacaceno nuevamente, ¿no? Ahora resulta que tenemos que hacer a como dé lugar que se desbloquee el tema de las Bambas, porque esto pareciese que es un complot de Chile. ¿Perdón? O sea, resulta que, claro, ¿a quién le conviene que las Bambas no produzca? Bueno, obviamente, en el mercado de la oferta y demanda, los metales son un commodity, el precio está fijado en el mercado internacional. Al reducir la producción de cobre en el mundo y la demanda al ser la misma, el precio obviamente aumenta. ¿Y quiénes van a ganarse con ese precio? Los chilenos, que son otros grandes productores de cobre. Mentira, o sea, si alguien en verdad me quiere plantear ese tema como una disyuntiva respecto de lo que pasa en las Bambas, hay que ser idiota, porque eso también favorecería a las otras empresas peruanas que también producen cobre, porque también van a vender a más precio su cobre. O sea, no sé quién estará tratando de meter estas macanas. Y repito, nos lleva al tema de la lucha contra la corrupción. Y la corrupción, para mí, se ha generado en el Ministerio de Energía y Minas con esa aprobación trucha y mafiosa de las modificaciones al estudio de impacto ambiental a través de ITS.
Nadie está hablando de eso. Habría que verle la cara al señor de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. Habría que verle la cara al viceministro de Minas en ese momento. Habría que verle la cara al ministro de Energía y Minas en ese momento, cuando de manera mafiosa modificaron un estudio de impacto ambiental en la cual hoy estamos pagando las consecuencias todos los peruanos. Entonces me parece cacaceno que gente tan inteligente me esté queriendo plantear que el problema es de lo que vemos ahora, la fotografía. Esto es como la encuesta que estamos planteando de Martín Vizcarra. Presidente Vizcarra, échese por favor a reformar el Estado para cambiar la corrupción. Eso es fundamental. Ya se está caminando con la reforma política y con la reforma de justicia. Así que por ahí justamente vienen las balas, que la gente empiece a sentir cómo se modifica la manera en el cual se hacen las obras públicas. Eso sería un golazo para la aprobación. Repito, el tema de la corrupción, yo siempre se lo dije, PPK tenía que liderar la lucha contra la corrupción. Bueno, no hizo caso porque estaba metido, parece que hasta el cuello. Ahora queda claro. Entonces, esa es la posición con el presidente Martín Vizcarra, olvidarse de las encuestas y empezar a hacer cosas que los estadistas normalmente son reconocidos en un mediano o largo plazo, no de manera inmediata, como sí lo son o buscan serlo los populistas. ¿Qué presidente tenemos? Eso es lo que queremos ver. 9:16, pausa y venimos. Vamos a conversar con Manuel Saavedra, gerente de CPI, para comentar las razones por las cuales ha caído el presidente Martín Vizcarra en las encuestas. 17 puntos, 16.9% la caída. Pausa y venimos.